La película inicia con un conflicto social marcado, una colonia de hormigas sometida a un sistema injusto, donde deben entregar su comida a los saltamontes. Este orden se presenta como inamovible, casi natural, y los saltamontes se muestran desde el inicio como la fuerza dominante, la ley que amenaza y controla. En ese escenario surge Flick, el protagonista. Su objetivo no es simplemente sobrevivir dentro de ese ciclo, sino romperlo. Flick quiere inventar algo distinto, dejar atrás la rutina sumisa y ser reconocido por su ingenio. Sin embargo, su diferencia lo convierte en un marginado. Dentro de la colonia no encuentra un lugar claro y sus intentos por innovar solo lo hacen parecer un extraño que nunca encaja. La carencia que guía su camino es evidente, no tiene reconocimiento ni apoyo verdadero. Cuando pierde la ofrenda destinada a los saltamontes, no solo queda expuesto por un error, sino que confirma ante todos la sospecha de que siempre estorba. Es ahí donde su viaje comienza, impulsado por la necesidad de demostrar que puede aportar algo valioso. Flick se mueve en dos direcciones opuestas. Por un lado, busca la aprobación de la colonia que lo rechaza, con la esperanza de que sus inventos puedan cambiar las cosas. Por otro, se enfrenta al poder opresivo de los saltamontes, cuyo control representa la amenaza contra la que debe luchar. La historia se sostiene sobre varios elementos que se repiten como símbolos. La invención, con los artefactos de Flick siempre inesperados, a veces inútiles, pero reflejo de su diferencia. El tributo, la comida que nunca alcanza, un recordatorio de la presión social y el sometimiento. El circo, los insectos guerreros que resultan ser solo actores, metáfora de la distancia entre lo que se espera y lo que realmente aparece. En ese cruce entre la falta de reconocimiento y la lucha contra la opresión, Flick comienza a abrir la posibilidad de un nuevo orden. En el interior de la colonia, lo que las hormigas quieren no es tan simple como parece. En la superficie, todas repiten el mismo discurso. Lo que buscan es orden, paz y obediencia a los saltamontes. Esa es la versión oficial, la que se dice en voz alta porque parece la única manera de sobrevivir. En el interior de la colonia, lo que las hormigas quieren no es tan simple como parece. En la superficie, todas repiten el mismo discurso. Lo que buscan es orden, paz y obediencia a los saltamontes. Esa es la versión oficial, la que se dice en voz alta porque parece la única manera de sobrevivir. Flick se convierte en una figura que le da forma a lo que nadie se atreve a decir. Aunque al inicio la colonia lo rechaza, en realidad él es el reflejo de lo que todas las hormigas callan. La posibilidad de que las cosas podrían ser diferentes. Por eso, en lo más íntimo, las hormigas esperan que Flick tenga razón, porque si fracasa, no hay alternativa, deberán aceptar la condena de seguir siendo esclavas. Pero si acierta, entonces se abre el camino hacia algo nuevo, una vida que no depende del miedo ni del dominio de los saltamontes. En ese movimiento ocurre algo revelador. La colonia deposita en Flick lo que ellas mismas no pueden reconocer de sí. Él se convierte en la voz de lo que está escondido, en el portador de esa necesidad silenciosa que todas niegan, pero que al mismo tiempo todas esperan. El camino de Flick se despliega con una tensión constante entre su deseo de hacer lo correcto y la pesada sensación de ser un estorbo. Cada paso que da parece devolverlo al mismo punto, alguien torpe, distinto, incapaz de encajar. Los obstáculos son claros, cada invento que fracasa, cada burla de la colonia, cada amenaza de Hopper, el líder de los saltamontes, todo le recuerda a Flick que sus esfuerzos nunca parecen suficientes. En sus relaciones se revela aún más esa dificultad. Con la colonia, Flick busca aceptación, pero lo que encuentra es rechazo y marginación. Con los saltamontes, la violencia de Hopper evidencia que el control está asegurado por la fuerza. Y con los insectos del circo, Flick se engaña, cree haber hallado guerreros poderosos, cuando en realidad son simples actores. Esta confusión no es trivial. Muestra cómo lo que deseamos rara vez llega de la forma en lo que imaginamos. Aún así, la satisfacción de Flick no está en el resultado inmediato, sino en el esfuerzo inagotable. Aunque se burle la colonia, aunque falle una y otra vez, sigue inventando, sigue insistiendo, ese impulso lo define, no puede dejar de intentar mejorar las cosas. La fortaleza de Flick no viene de la aprobación externa, porque casi siempre lo rechazan o lo critican, sino de 3 puntos clave. La insistencia creativa, aunque sus inventos fracasen y se burlen de él, Flick no deja de probar. Esa terquedad que para otros es torpeza es lo que lo mantiene en movimiento. La posibilidad de un mundo distinto. Flick no solo quiere reconocimiento, también imagina que las cosas pueden ser diferentes. Esa visión, aunque parezca ingenua, lo empuja a actuar donde otros se resignan. El reflejo de los demás.
Al final, su fuerza también se sostiene en cómo los otros terminan viendo algo de sí mismos en él. La colonia, aunque lo rechaza al inicio, encuentra en Flick la expresión de un deseo que ellos mismos no se atrevían a reconocer: liberarse de los saltamontes. Lo que le da fuerza a Flick no es ser aceptado, sino la constancia de seguir intentando, la convicción de que puede haber un cambio y el hecho de que su diferencia termina conectando con lo que todos necesitaban pero no podían decir. Pero en esa insistencia se esconde una contradicción. Flick afirma que quiere salvar a la colonia, y es cierto, pero también busca validarse. No se trata solo de altruismo, necesita ser visto como alguien útil, valioso, alguien que sí tiene un lugar en el mundo. Con el tiempo, los elementos clave de la historia se transforman. La invención, al principio inútil y torpe, se convierte en herramienta decisiva para salvar a todos. El circo, que era una farsa, termina siendo motor de un cambio real. El tributo, símbolo de sometimiento, se vuelve detonante de la rebelión de las hormigas. El fracaso, la burla y la confusión no destruyen a Flick, lo moldean hasta hacerlo capaz de convertir lo imposible en una alternativa real. Es una película que nos habla de la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando las cosas no salen como uno espera. Nos enseña a ser constantes, a mantener la fuerza interior y a resistir frente a las críticas. Flick, el protagonista, nunca encaja del todo dentro de la colonia, pero persiste en sus inventos y en su manera diferente de ver el mundo. Esa insistencia, esa forma de seguir intentando, es lo que lo convierte en alguien valioso y capaz de abrir nuevas posibilidades para todos. Aunque los resultados no siempre sean lo que imagina, como cuando confunde al circo con un ejército, cada error y malentendido se convierte en una lección y en un paso hacia el cambio. La película muestra que los logros no llegan a pesar del fracaso, sino a través de él. Y frente a la crítica y el rechazo, Flick aprende a sostenerse. La colonia lo señala, lo aparta, pero él continúa actuando según su propio criterio. Esa capacidad de mantener su camino, de no renunciar a su diferencia, es lo que finalmente transforma su entorno y demuestra que la perseverancia y la confianza en uno mismo pueden cambiarlo todo. Bichos enseña que el valor de una persona no se mide por encajar en lo que otros esperan de ella, sino por reconocer sus propias limitaciones y convertirlas en un impulso para crear e innovar. Creer en uno mismo significa aceptar que siempre habrá críticas, errores y malentendidos, pero que justamente en estos momentos se revelan las oportunidades más auténticas para crecer y transformar la realidad. El desenlace de la historia muestra la resolución de un ciclo y la apertura de otro. Flick consigue lo que parecía imposible, desafiar a los saltamontes y lograr la aceptación de su colonia. Pero el triunfo no lo convierte en un héroe perfecto, ni en alguien que deja atrás su torpeza. Flick sigue siendo distinto, sigue cometiendo errores, solo que ahora esos errores ya no son causa de burla o rechazo, sino parte de lo que lo hace valioso. La aceptación llega, no porque cambie su esencia, sino porque la comunidad aprende a reconocer en su diferencia una fortaleza. Flick no renuncia a lo que lo caracterizaba: su impulso creativo, su insistencia, su forma rara de ver el mundo. Y eso precisamente se convierte en el aporte único que la colonia necesitaba. Su persistencia no desaparece con la victoria, seguirá tropezando, inventando, probando cosas nuevas. La diferencia es que ahora esa energía tiene un lugar en la comunidad. Ya no está condenado a la marginación, sino que su esfuerzo se integra en un proyecto colectivo. El cambio más profundo ocurre en sus motivaciones. Si al inicio buscaba sobre todo validación individual, al final su impulso se alinea con el bienestar común. Flick sigue queriendo mejorar las cosas, pero ahora no solo para ser reconocido, sino para sostener a todos. Así, el cierre no es una perfección alcanzada, sino un equilibrio. Flick sigue siendo el mismo, pero su diferencia, antes causa de conflicto, se transforma en el motor de un nuevo orden.